Buenos días a todos, que el Señor les bendiga mucho. Una vez más, bienvenidos a Crosspoint Español. Si no he tenido la oportunidad de conocerle, mi nombre es Miguel Medina y soy el pastor titular aquí. Y verdad es que cuando los ruidosos de esa esquina no están, hacen falta. Eso es así. Amén. Exacto. Gracias a todos por traer la iglesia a este salón y a los que están viendo la transmisión. Muchas gracias por estar en sintonía. Lo que menos se le aconseja a un pastor es que haga una serie de sermones basada en el libro de Apocalipsis. Así que, por supuesto, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Muchos pueden creer que yo tomé esa decisión porque quizá me falta un tornillo en la cabeza, pero en verdad es porque yo estoy convencido de que Dios ama a nuestra iglesia y de que Él nos va a dirigir a través de esta serie con el poder del Espíritu Santo. Yo estoy confiado en eso. Nosotros comenzamos esta serie el domingo pasado con el capítulo 1, por supuesto, y hablando sobre el autor de este libro, el apóstol Juan. Y hablamos sobre las condiciones bajo las cuales él escribe esta carta. Estamos hablando aproximadamente del año 95 después de Cristo, y esto pone a los cristianos en pleno imperio romano, y el emperador de turno es Domiciano. Pues yo les mencioné que Domiciano había instituido un culto de personalidad en el cual todos los ciudadanos romanos estaban obligados a adorarlo, básicamente. Todos tenían que ir al templo de él y proclamar: el César es Señor. Por supuesto que los cristianos verdaderos rehusaron participar en eso, y como ellos no se conformaron a esa práctica, ellos fueron sujetados a una persecución cruel. Entre ellos Juan, a quien probablemente ya siendo un octogenario por lo menos, lo terminan exiliando a una isla desolada y escarpada llamada Patmos. Pues en medio de ese exilio desprestigiado, solitario y probablemente a una edad avanzada, en ese momento a Juan se le concede presenciar la revelación de Jesucristo. Y eso es lo que es el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. No se confunda, este libro no se trata sobre la revelación de los enemigos del Señor, tampoco se trata sobre la revelación de los sufrimientos de los seguidores de Jesús. Este libro es la revelación del Jesucristo soberano y victorioso. Esa es la realidad que triunfa sobre todas las otras manifestaciones que usted va a ver a lo largo de este libro. Jesús es victorioso y Jesús es soberano. Y la gloria de Jesús es tal que cuando Juan ve a su amigo de tanto tiempo, después de tantos años, cae como muerto. Pues Jesús lo incorpora. Voy a leerles el final del capítulo 1. Le dice Jesús a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Siempre me gusta pausar aquí para que recordemos que la vida y la muerte están en manos del Señor. Eso nadie se lo quita a Él de las manos. Nuestros tiempos están en sus manos. Entonces Jesús le comisiona a Juan una labor. Le dice: escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, explica lo que eso quiere decir. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ya hablamos de eso un poquito más luego. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ya, no hay que buscarle más. El Señor nos dijo precisamente lo que significan los 7 candelabros y las 7 iglesias. Pues hoy, después de este comienzo tan intenso y tan concentrado en el capítulo 1, ahora vamos a cambiar de velocidad.
Vamos a tomar un paso más lento porque los capítulos 2 y los capítulos 3 de Apocalipsis están dedicados a los mensajes que Jesús envía a las 7 iglesias en Asia Menor. La región de Antalya de Asia Menor hoy en día es Turquía. Pues como pueden ver en pantalla, esas iglesias, en el orden que vemos los mensajes en la Biblia, esas iglesias pues se encuentran primero que nada son ciudades antiguas, las cuales muchas de ellas ya no existen y están conectadas como un circuito que sigue las manecillas de reloj, de manera que un mensajero podría entregar el mensaje a cada iglesia en el orden que aparece en la Biblia, como pueden ver. Pues vamos a dedicar este domingo y los próximos 6 domingos a cada uno de esos mensajes. Pues si usted se está preguntando por qué Jesús se dirige a esas 7 iglesias en particular, excelente observación. Porque para entonces, esas 7 iglesias no eran las únicas que habían. Había muchas más iglesias. Habían iglesias en Colosas, en Listra, en Derbe, en Mileto. Usted puede ver eso en el libro de Hechos. Y todas esas iglesias cristianas que existían en el área, pues estaban sufriendo de igual manera bajo el Imperio Romano. Y todas esas iglesias también encaraban la misma tentación. La tentación a uno poner las convicciones a un lado para no perder los beneficios de la ciudadanía romana. Pues como les dije el domingo pasado, así que si todas esas iglesias tenían eso en común, ¿por qué esas 7 iglesias? Los escritos en el género apocalíptico hacen un uso frecuente de imágenes y de símbolos. Y los números tienen significado. A lo largo del libro de Apocalipsis van a notar que el número 7 simboliza plenitud y perfección. El número 7 simboliza plenitud y perfección. De manera que cuando Jesús se dirige a estas 7 iglesias en particular, es porque Él se está dirigiendo a toda su iglesia alrededor de todo el mundo a lo largo de toda la historia. Eso es lo que significa. Esa es la razón por la cual se dirige a 7 iglesias. Pues a través de esta sección de las 7 iglesias van a ver que 4 de estas iglesias reciben aprobación y reciben corrección. Probablemente si el Señor le escribiera una carta a Crosspoint en español, seríamos una de esas 4. Van a haber 2 iglesias que reciben solamente aprobación y no son corregidas. Qué bendición, ¿verdad? Van a haber una iglesia que no recibe ninguna aprobación, que solo recibe corrección y advertencias. Pues mi esperanza es que cada uno de nosotros podamos prestar atención a lo que Dios le dice a cada una de estas iglesias y que le pidamos a Dios lo mismo que David pide en el Salmo 139. Escudriñame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Que el Señor haga eso con nosotros a través de esta serie, ¿verdad? Amén. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis 2, 1 al 7. Vamos a leer juntos el mensaje que Jesús envía a la iglesia en Éfeso. En ese punto de la historia, Éfeso era la 4ª ciudad más grande en el Imperio Romano. Estaba Roma, estaba Alejandría en Egipto, estaba Antioquía en Siria y estaba Éfeso. Pues aparte de ser una ciudad importante, también era una ciudad en la cual la iglesia tenía una presencia fuerte y saludable. Éfeso estaba en buenas carnes, la iglesia de Éfeso. La iglesia había sido fundada por el mismo apóstol Pablo y esa iglesia también fue pastoreada tanto por Timoteo como por Juan. Juan había sido pastor de la iglesia en Éfeso y
Y eso me hace pensar a mí en un detalle interesante. ¿Qué le comisiona Jesús a Juan desde la cruz? Que cuide de su madre. Si María todavía estaba viva para entonces, Juan llegó a ser pastor de María en la congregación de Éfeso. Y María, la madre de Jesús, fue parte de la iglesia en Éfeso. Yo conecté esos puntos el otro día. Es una posibilidad, no lo sabemos por seguro, pero es una posibilidad. Así que, bueno, me imagino que el Espíritu le revela a Juan y es como si me estuviera diciendo a mí, ya tengo este mensaje especial para Crosspoint en español. La iglesia que yo he pastoreado. Imagínense cómo Juan se sentía en ese momento. Así que vamos a leer juntos en Apocalipsis 2, 1 al 7. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Palabra de Dios para nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque hemos recibido este mensaje que tú has enviado a tu iglesia. Gracias, Padre, por tu cuidado y por tu amor. Gracias porque tenemos la oportunidad de examinar nuestros corazones y tenemos la oportunidad, Señor, de rendirnos a ti de una manera más profunda. Yo te pido, Señor, que tú libres a esta iglesia, que tú libres a Crosspoint Español de estar envuelto en ajetreo religioso, de sencillamente estar envuelto en afán religioso, teniendo a la misma vez, Señor, corazones fríos para contigo y entre nosotros. Que ese no sea el caso en nosotros, Señor. Enciende una vez más la llama de nuestro amor por ti, para que ese amor se desborde entre nosotros, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. En una noche de frío, lo mejor que hay es chocolate caliente con pan sobao. Mantequilla. Está bien, mantequilla, sí. Miren, no, ustedes me conocen. Cuando hay que criticar a Puerto Rico, yo critico a Puerto Rico, no tengo ningún problema, pero en cuanto al pan, soy puertorriqueño hasta lo último y yo defiendo el pan sobao. Me perdonan, yo sé que tengo muchos proponentes del pan de bono aquí, pero se lleva una muy merecida mención honorífica. Hay que probar ese también, pero hasta ahora en mi corazón el rey es el pan sobao. Pero cuando lo combinas con chocolate caliente, ustedes son un poquito extraños aquí. Cuando lo combinas con chocolate caliente, y entonces tú te das cuenta que es una ocasión especial cuando te hacen el chocolate caliente y tú ves que en vez del polvo
o en vez del sirope, sacan la sartén con el chocolate Cortés. Nosotros los latinos hemos sido especialmente bendecidos en el área del chocolate caliente. Por esa razón, a mí se me hace imposible comprender la razón por la cual alguna persona consideraría, o más bien, ¿quién sería el desabrido que se le ocurrió hacer chocolate caliente con agua? Si esto le aplica, usted me perdona. Pero para mí, el chocolate caliente con agua es como un hamburger vegetariano. Es una abominación. No hay que tener el don de discernimiento para saber que para hacer chocolate caliente, la leche es un ingrediente esencial. Amén. En eso se supone que no tengamos división aquí. Bueno, en el pasaje de hoy, Jesús envía a la iglesia en Éfeso y nos envía a nosotros un mensaje crucial. No importa el número de gente que se reúna aquí y sin importar todos los programas que nosotros podamos ofrecer, el amor es el ingrediente esencial en nuestras obras. El amor no puede faltar en nuestras obras, en todo lo que hacemos por el Señor. El amor no puede faltar. Dios no tolera que nosotros practiquemos nuestra religión solamente por identidad cultural. Dios no tolera eso. Él requiere de nosotros una devoción sincera desde el fondo de nuestros corazones. Él no se va a conformar con el ajetreo religioso, con el afán religioso, sino que Él insiste en ser el objeto de nuestro amor. El ajetreo en la iglesia no es sustituto para el amor sincero que Dios desea de parte de nosotros. ¿Oyeron eso? El ajetreo religioso no es sustituto para el amor sincero que Dios desea de parte de nosotros, amada iglesia. El amor es el ingrediente esencial para nuestras obras. Bueno, antes de empezar la exposición, yo quiero mostrarles el formato la estructura que el libro de Apocalipsis utiliza más o menos para los mensajes que tiene para todas las iglesias a través de los capítulos 2 y 3. Cada vez que veamos el mensaje de una iglesia, eso va a comenzar con una introducción. Cristo se presenta utilizando imágenes simbólicas, usualmente para ayudarnos a ver su majestad, su soberanía. Después está la sección 2. Si les toca, reciben algún tipo de aprobación de parte de Dios por algo que están haciendo bien. Después, si les toca, reciben algún tipo de corrección de parte de Dios por algo que están haciendo mal. Y número 4, pues termina con un tipo de exhortación con el propósito de ya sea animar o amonestar a la iglesia que está recibiendo el mensaje. ¿Están conmigo? Así que vamos a comenzar con la introducción del mensaje a Éfeso en Apocalipsis 2:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Sigo o pauso? Voy a tener que pausar. El ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Qué es eso? Que le escriba al ángel de la iglesia. ¿Qué significa eso? Yo voy a pausar y vamos a encargarnos de esto aquí ahora, porque en cada mensaje a cada iglesia pues comienza de esa manera. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Y si usted se pregunta lo que eso significa, pues mire, hace sentido, es una pregunta legítima. Eso ha sido interpretado de varias maneras, lo que es el ángel de la iglesia. Yo he oído que unos dicen que el ángel de la iglesia se refiere a la misma iglesia, porque ángel es igual a mensajero. Y la iglesia tiene esa misma responsabilidad de proclamar el mensaje de Dios. He oído esa interpretación. Otros dicen que el ángel de la iglesia es el pastor, porque es responsable por predicar el mensaje de Dios. Si usted me quiere llamar a mí el ángel de Crosspoint en español,
y me quiere invitar a comer algo así, pues yo no se lo voy a impedir. Chocolate caliente con agua. Pero la verdad es que, bueno, personalmente no estoy seguro de que esa sea la interpretación, con mucho respeto al que la crea. Yo he tenido esas dos opiniones, para serles sincero. Al ver, ahora sígame aquí, porque esto se pone súper interesante. Esto a mí me explotó el cerebro. Al ver en otras partes de la Biblia que parece que Dios designa tanto ángeles como demonios a ciertas localidades geográficas. Yo no sé si ustedes han encontrado eso en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, Dios asigna ángeles a proteger el acceso al jardín del Edén. Y es por eso que nadie lo ha encontrado. Porque hay ángeles protegiendo el acceso. En Daniel 11, vemos que hay un ser espiritual enemigo de Dios llamado el príncipe del reino de Persia, el cual es derrotado por el arcángel Miguel. Aquí voy a abrir otra caja de Pandora. Primera de Corintios 11 dice, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. A ustedes los esposos les toca explicarle eso a su esposa. De nada. Amados, yo puedo estar equivocado en cuanto a la manera en que yo estoy interpretando esto. La palabra de Dios es infalible, yo no soy infalible. Así que mi interpretación muchas veces puede que no lo sea. Pero a mí me da la impresión de que el libro de Apocalipsis significa revelación, levantar un velo, dejar que nosotros podamos ver algo que no se ve. Y aquí Apocalipsis está levantando un velo para que nos demos cuenta de que nuestra vida juntos como iglesia, todo lo que estamos haciendo aquí, cuando ustedes llegan por temprano y empiezan a hacer todo el setup y se preguntan cuándo va a llegar el pastor para empezar a ensayar, cuando el esfuerzo de ustedes antes del servicio y después del servicio, la manera en que ustedes se buscan y cuidan el uno del otro, la manera en que ustedes se amonestan, mira, eso no honra al Señor, vamos a honrar al Señor más con nuestro comportamiento, la manera en que ustedes se aman, se buscan, se sirven, todas esas cosas no son solamente un asunto terrenal. Hay una realidad espiritual detrás de todo eso. Nosotros estamos envueltos directamente con el mundo angelical a través de todo lo que estamos haciendo aquí en Crosspoint Español. ¿Usted sabía eso? El mundo no es solamente natural. Hay mucho que está sucediendo que nosotros no nos damos cuenta. Y si yo fuera a interpretar esa frase de la manera más simple posible, aparentemente el Señor asigna un ángel sobre cada iglesia. Yo puedo estar equivocado. Me da esa impresión. Y la función de ese ángel es asegurarse que el mensaje de Dios llegue a nosotros. Vamos a pedirle sabiduría al Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento correcto, ¿verdad? Yo voy a estar diciendo eso una y otra vez a lo largo de esta serie. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento correcto. Bueno, ya que dejamos eso clarito como el fango, vamos a considerar el mensaje dirigido al ángel de la iglesia en Éfeso. Al continuar el verso 1, vemos que Jesús se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Y yo creo que esta frase describe 2 cosas imprescindibles para nosotros. Describe el poder de Dios y la presencia de Dios. Vamos a empezar con el poder de Dios. Cuando dice que Jesús tiene las 7 estrellas en su mano derecha, eso quiere decir que Jesús tiene poder sobre esas 7 estrellas. Él las tiene en su mano derecha. Si recuerdan, acabamos de leer en Apocalipsis 1:20, las 7 estrellas
son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que el dominio de Jesús no solamente es sobre el mundo terrenal, también es sobre el mundo espiritual. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso significa que Cristo no solo tiene poder sobre nuestros asuntos en la iglesia, sino también sobre los asuntos angelicales que están sucediendo en Crosspoint Español, de los cuales ni usted ni yo nos hemos dado cuenta. Jesús mantiene la vida espiritual de la iglesia, de todas las iglesias, de nuestra iglesia. Si hemos llegado a este punto, si hemos llegado a 9 años de vida, es porque Jesús nos ha sustentado. Y si nosotros queremos ser una iglesia longeva, ese es mi interés, ese es mi deseo. Si nosotros queremos ser una iglesia para nuestros hijos y para nuestros nietos, tenemos que depender del poder de Jesús. Pero también dependemos de la presencia de Dios entre nosotros. Dice que Jesús es aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. Apocalipsis 1:20 una vez más nos dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Y eso significa que Jesús está presente con cada iglesia verdadera, con todas las iglesias verdaderas, con todas las iglesias verdaderas. Presbiteriana, bautista, pentecostal, el Señor está presente con cada una de todas las iglesias que son verdaderas. Piense en la iglesia sana de más recursos que usted se puede imaginar. Piense en esa iglesia. El mismo Jesús que está presente entre ellos, está presente entre nosotros. Es el mismo Jesús. ¿Sí? Cuando piensas en eso, cuando consideras que Dios preside personalmente sobre cada asunto de su iglesia terrenal y espiritualmente, cuando tú piensas en esa realidad, ¿qué efecto tiene eso sobre tu corazón? ¿Afecta tu corazón de alguna manera? ¿Puedes oír esa afirmación, esa realidad espiritual y quedarte? Yo creo que eso nos debe llevar por lo menos a tenerle un temor saludable a Dios. Y yo creo que eso nos debe inspirar confianza y perspectiva a través de nuestras luchas. Esta labor que estamos haciendo no es invento nuestro. Nosotros contamos con el poder y la presencia de Dios porque Él está edificando su iglesia. Amén. Ahora, imagínense cómo se sentirá que ese mismo ser supremo y exaltado, que ese mismo ser exprese aprobación por nuestros esfuerzos en medio de su iglesia. Pues eso es lo que Jesús hace cuando le dice a los Efesios en el verso 2, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. La iglesia en Éfeso era una iglesia trabajadora, dedicada, esforzada. Dios les dice aquí, yo conozco tu fatiga. Familia Carborel, Dios conoce tu fatiga. Familia Bravo, Dios conoce tu fatiga. Amén. Qué bueno, ¿verdad? El Señor, Minelia, Ricardo, Dios conoce tu fatiga. Amén. A todos los músicos que llegaron temprano esperando por mí, Dios conoce tu fatiga. Y mire, cuando yo pienso en una iglesia forzada, yo pienso en Crosspoint Español. Yo pienso en que Maridaris tuvo que cubrir la clase de los niños inesperadamente la semana pasada. Somos una iglesia forzada. Iglesia, Dios conoce tu esfuerzo. A Dios no se le pasa por alto. ¿Oyeron eso?
La iglesia en Éfeso también era una iglesia, y esta palabra no me la estoy inventando, yo sé que es correcta en español. Era una iglesia resiliente. Dios les dice aquí, yo conozco tu perseverancia. Cuando yo pienso en una iglesia que persevera y resiliente, gente, yo pienso en Crosspoint español. El Señor conoce todas las altas y bajas que hemos pasado. Amada iglesia, Dios conoce tu paciencia. Gracias, Señor. Dios conoce tu paciencia con tu pastor. Pero vamos a seguir. La iglesia en Éfeso también tenía discernimiento. Era una iglesia que conocía la doctrina con suficiente exactitud para tener discernimiento y darse cuenta de quién era verdadero y quién era un farsante. Se daba cuenta de quiénes eran los payasos y los denunciaba. Dios les dice aquí, yo conozco que no puedes soportar a los malos, has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y yo creo que Crosspoint Español está comprometida con la verdad. Dos amenes, ok. Eso me da esperanza. Amada iglesia, si tú estás laborando arduamente, si estás resistiendo persecución por causa de Cristo, si estás buscando crecer en el conocimiento de las Escrituras para poder combatir el error, si estás haciendo cada una de esas cosas, en esta mañana Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Yo espero que eso te traiga ánimo. Yo conozco tus obras. En Cristo no hay tal cosa como el anonimato. El anonimato no existe en Cristo. ¿Te das cuenta que a Dios no se le pasa tu sacrificio? A Él no se le pasa tu esfuerzo. Dicho eso, necesitamos aprender que no importa cuán precisa sea nuestra teología, no importa cuán refinada sea nuestra eclesiología, no importa cuán excelente sea nuestra práctica de adoración, nosotros nunca vamos a dejar de necesitar corrección. Y aquí vemos que ese era el caso, pues aún con esta iglesia en Éfeso que tenía tantos recursos. Jesús les dice algo que tiene que haberle puesto los pelos en punta. Tengo esto contra ti. Tengo esto contra ti. Tengo esto contra ti. Que has dejado tu primer amor. Yo creo que algo crucial que Dios nos quiere comunicar en esta mañana es que por más que nos esforcemos, por más que soportemos persecución, por más correcta que sea nuestra doctrina, si somos una iglesia que no ama, si somos una iglesia que no ama, todo lo demás puede estar correcto, pero como dice en 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, hago ruido nada más. Llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, Dios dice que no eres nada, N-A acento. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve, de nada me aprovecha. Así que, si la falta de amor cancela todas estas manifestaciones y cancela todo lo demás, pues vamos a averiguar a qué se refiere Cristo cuando acusa a la iglesia de Éfeso de tener falta de amor. Bueno, verdaderamente, a mí siempre me enseñaban que el primer amor es lo que la gente sentía cuando se acababa de convertir. ¿Verdad que sí? Cuando yo leo esto, no me es claro si se refiere a la falta de amor por Dios o a la falta de amor a la gente que nos rodea. No es claro.
Pero la verdad es que si nosotros no amamos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Verdad que no? Pues el resultado va a ser que nuestros propios esfuerzos nos van a traicionar. Podemos tener un deseo intenso de tener una doctrina 100% correcta, pero al final vamos a terminar siendo orgullosos e insoportables. Muy orgullosos de nuestro conocimiento, de manera que nosotros vamos a despreciar a los que no estén 100% de acuerdo con nosotros. También puede pasar que nosotros, qué sé yo, vamos a decir que nos convirtamos en una iglesia de muchos recursos y que el domingo por la mañana se convierte en una producción a través de la cual estamos en control de todos los elementos, pero terminamos perdiendo el amor a la presencia de Dios entre nosotros. Imagínense eso, y valga la aclaración, yo creo que la mayoría de los latinos, a nosotros nos viene bien ser más estructurados y más ordenados. Yo creo en eso. Pero también es posible buscar el orden y la estructura ignorando el fluir del Espíritu. Pues cuando eso sucede, pasamos por alto oportunidades para mostrarnos amor y para servirnos unos a otros. Y nos convertimos en una iglesia que abandona el amor que tenía al principio. Dios no juega con ese tipo de iglesia. De hecho, Él nos hace a nosotros la misma exhortación que le hace a la iglesia en Éfeso. Le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. ¿De dónde has caído? Una iglesia que ama, por más humilde que parezca, una iglesia que ama está en un nivel elevado sobre las iglesias que no muestran amor. Y una iglesia arrogante, por más privilegiada que sea, Dios la ve como una iglesia caída. Dios nos llama a arrepentirnos, Dios nos llama a dar un giro de 180 grados, Dios nos llama a hacer un cambio de dirección, porque si nosotros persistimos en resistir la voz de nuestro Padre, en resistir la voz del Padre que corrige al Hijo que ama, Jesús dice, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. La iglesia del Señor permanece, pero las iglesias individuales están compuestas por seres humanos. Y mire usted hoy cuál es la presencia de las iglesias en Turquía. No existe ni la ciudad de Éfeso. Y si Crosspoint Español deja de amar, Crosspoint Español va a terminar siendo una iglesia sin luz, una iglesia sin influencia. Ha pasado en Europa y está pasando aquí en Norteamérica. Cuando la iglesia está más interesada en tener poder que en amar a su comunidad, la iglesia va a perder su relevancia y su significado. Es por eso que vemos que cada nueva generación le interesa cada vez menos ser parte de la iglesia. Porque nosotros decimos que adoramos al Señor, pero ellos se dan cuenta del Dios que nosotros verdaderamente adoramos de lunes a sábado. Una iglesia sin influencia se convierte en una iglesia moribunda. ¿Usted sabe cuál es la religión de más crecimiento en el mundo? Islam. El fenómeno de las iglesias siendo convertidas en mezquitas, eso no es solo una realidad en Europa. Eso ya usted lo puede ver en Wisconsin, lo puede ver en Michigan. Ahora, es importante que sepamos, como le dije la semana pasada, Jesús va a ganar. La victoria es de Jesús y eso no hay quien se lo despinte. Pero si la influencia de nuestras iglesias continúa en descenso, la culpa es de nosotros.
Pasando al verso 6, vamos a ver que a pesar de la corrección que le da a Éfeso, Cristo menciona algo interesante. Dice, sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Yo tenía la impresión de que esto fue lo que se le olvidó a Jesús decir. Hiciste esto bien, tienes que cambiar esto. Ah, hiciste esto bien también. Yo creo que cuando Dios destaca que ellos aborrecen las obras de los nicolaítas, eso figura entre las cosas que ellos deben hacer para volverse a Dios y para avivar su amor. ¿Me explico? Ustedes saben quiénes eran los nicolaítas, ¿verdad? Yo tampoco. En cuanto a esta secta, lo único que nosotros encontramos es especulación. Nosotros pues podemos llegar a la conclusión de que era una secta hereje, pero no sabemos con certeza cuáles eran las mentiras que ellos enseñaban. Pero sea cual sea el error que ellos enseñaban, lo que importa es que si a Dios le agradaba que la iglesia en Éfeso se opusiera a la enseñanza de los nicolaítas, si Dios apoyaba eso, si Dios apoyaba la oposición a los nicolaítas, pues eso significa que buscar ser una iglesia que ama no significa que abandonemos nuestro compromiso con la verdad bíblica. Si nosotros abandonamos nuestro compromiso con la verdad bíblica, en verdad no estamos amando a nadie. Nos estamos amando a nosotros mismos. Nosotros tenemos que continuar en nuestra búsqueda de mostrarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que manejan bien la palabra de verdad. Ahora, un detalle importante, no sé si se dieron cuenta, es que Dios no los está llamando a aborrecer a los nicolaítas. Dios los está llamando a oponerse a sus obras, a su enseñanza. Y yo estoy convencido de que uno de los problemas más grandes que tenemos muchas personas que amamos la teología, personas que amamos la precisión teológica, uno de los problemas más grandes que tenemos es que se nos va la mano en nuestra oposición a los errores de los nicolaítas de nuestro tiempo y terminamos oponiéndonos a ellos personalmente. En las palabras del teólogo D.A. Carson, no va a estar en pantalla, él dice, cuando el odio a las prácticas de los que están en error se convierte en odio en contra de los que están en error, los cristianos se alejan del amor redentor de Dios en Cristo y pervierten la fe. Cuando el odio a la práctica pecaminosa y a las falsas enseñanzas se convierte en odio a esas personas, pervertimos la fe. Aplica a todas las herejías, a todas las falsas doctrinas y a todos los pecados que usted se imagine. Cuando el odio a lo que ellos hacen se convierte en odio a ellos, usted pervierte la fe. O sea que una ortodoxia sin amor se convierte en una ortodoxia pervertida, lo cual es ¿cómo es en inglés? Un oxímoron, una contradicción. Una vez más, volver al primer amor no significa que nosotros abandonemos la verdad. Nosotros no debemos tolerar la mentira por amor. Eso no es amar. En realidad, amar es decir la verdad con amor. Amar es confrontar el error con amor. Con amor. El 99% de las veces la gente dice, bueno, sí, pero yo como lo amo, pues le digo la verdad. Eso es como la gente que dice, yo soy tan feo como Franco y la gente me tiene que aguantar como yo soy. ¿Es eso amor? Yo sé que si usted tiene que confrontar a alguien que usted ama, lo hace de una manera diferente.
Lo que yo veo en Twitter todos los días es un circo. Amar es decir la verdad, pero decirla con amor. Hay que saber vivir en esa tensión en la cual amamos y a la misma vez estamos listos para ser rechazados por causa de la verdad. Vale la pena vivir dentro de esa tensión porque Cristo tiene una promesa para los que le obedecen. Dice el verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que persevera hasta el final, al que ama la verdad, al que ama a los demás, al que ama la presencia de Dios. Dios promete que va a restaurar el paraíso que perdimos cuando Adán metió la pata de parte de todos nosotros. Dios promete que va a restaurar eso porque en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida, el cual perdimos acceso a ese árbol después de haber caído. Dios va a restaurar eso al que persevere hasta el fin. Y bueno, también a la persona que vivía en Éfeso, fíjese en esto, esa mención del árbol de la vida le iba a llamar la atención. En Éfeso para ese tiempo pues se adoraba. ¿A qué diosa se adoraba en Éfeso? Diana. ¿Y cuál es el nombre griego? Artemis. Pues el santuario a esta diosa, Diana, ¿es el romano o el griego? Alguien me va a caer encima. Artemis es el griego. Miren. El santuario a esta diosa fue construido alrededor de un árbol al cual se le llamaba el árbol de la vida. Pues ese árbol se utilizaba como un santuario de criminales. Si llegaba un criminal a ese santuario, pues se salía de que lo juzgaran aunque fuera culpable. Así que terminó convirtiéndose pues, en un centro de corrupción y en un centro de crimen organizado. Pero Dios le promete a la iglesia en Éfeso que el que fuera fiel iba a recibir vida eterna de parte de alguien que había sido colgado en un madero. Y yo sé que en español esto se pierde, porque en inglés madero es tree, es árbol. Pero Dios le promete al que persevere en Éfeso que el que llegue al fin recibe vida eterna de alguien que había colgado de un madero. De manera que el árbol de corrupción viene a ser ahora sustituido por un árbol de vida eterna. ¿Ustedes ven cómo Dios tiene poder para redimir la cultura? Dios puede redimir la cultura por paupérrima que esté su condición. Vale la pena que nosotros nos esforcemos para reavivar nuestro primer amor. Vale la pena. Ahora, una buena pregunta es cómo podemos reavivar nuestro amor por Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? La respuesta es simple. Lo que tenemos que hacer es meditar en lo que Dios hizo para darte el regalo de la salvación. Amén. ¿Cómo podemos reavivar nuestro amor? Medita en lo que Dios hizo para darte el regalo de la salvación. ¿O es que tú crees que te la ganaste? ¿O es que tú crees que Dios te salva a ti porque tu doctrina es perfecta? Está ahí en el punto, al dente. ¿O es que tú crees que Dios te ha salvado a ti porque te has portado bastante bien? No importa quién usted sea aquí, a todos nosotros el Señor nos regaló la salvación sin merecerla. Y vamos a meditar en lo que Dios hizo para darnos ese regalo. Medita en la realidad de que Dios nunca va a cambiar el trato que tiene contigo. ¿Quiénes están en Cristo aquí? Aleluya. El trato que Dios tiene contigo nunca va a cambiar. El Señor no va a cambiar para con usted. Nunca va a cambiar. Dios no te ofrece empezar su relación contigo a través de la gracia para después exigirte que tú mantengas esa relación por medio de la obediencia.
Pero nosotros creemos eso. Creemos que Dios nos ofrece empezar por la gracia y después tenemos que mantener a través de la obediencia. Eso es lo que hacen los vendedores de carros usados. Lo que llaman el bait and switch. Te ofrecen algo y cuando vas, cuando vas al dealer, ya no lo tenemos, pero tenemos este otro. Perdón si hay un vendedor de carro usado. Yo debería callarme la boca, pero perdóname, Señor. Pero eso no es lo que hace el Señor. El Señor no nos hace empezar por la gracia y terminar por la ley. Más bien, si tú estás en Cristo, Dios se encargó de tu salvación 100%. Este es mi grito del día de hoy. 100% desde antes que nacieras. Dios se encargó de tu salvación. Y ahora, como dice en 1 de Pedro 1:5, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Si estás en Cristo y tú meditas en el amor que Él te ha mostrado desde la eternidad pasada, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que tú hayas conocido al Señor, mira, tú no vas a perder el amor que tenías al principio. Tú vas a ser como Pablo, que 30 años después de su conversión sentía la misma intensidad que sentía cuando el Señor lo salvó. Y amada iglesia, el amor es el ingrediente esencial. Mientras el equipo de adoración toma sus lugares, yo quiero cerrar con esta exhortación que el mismo Juan escribe a la Iglesia Universal en 1 de Juan 4. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, la van a cantar, no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que les invito a que recordemos a ese Jesús que fue enviado como propiciación por nuestros pecados, participando juntos en el sacramento de la comunión.